¿Qué tal? Acá en Mundo PS estamos hablando de algunos métodos alternativos, propuestas, tópicos, áreas y campos de la psicología social que estaban dormidas. Sin duda que no son nuevos, pero te invito a vos en mi YouTube a considerar tales métodos porque fueron propuestos por los grandes, Moreno, Pichón, Freud, Lacan, etcétera. Y sin duda que yo diría que no son mías, digamos, ¿no? Esta vez vamos a hablar del pictodrama. ¿Qué sería el pictodrama? Es para los chicos autistas que no han logrado la simbolización, o si lo lograron, experimentaron una regresión merced a una situación traumática. Contaba Lebovici y Diaskine en uno de sus libros que, por ejemplo, un bebé se apegó a la niñera, a su nana, y por X motivo despidieron a la niñera, y esa pérdida, ese trauma para el psiquismo temprano, que para un adulto pasó desapercibido, significó la involución, es decir, la regresión y la pérdida de todas las adquisiciones simbólicas, ¿no es cierto? Ya no reía, no tenía la mirada empática, ni jugaba, cosas muy, muy tremendas para la psiquis de un niño pequeño, ¿no es cierto? Entonces se transformó en una niño autista por esa cuestión. En otro caso, el agua estaba muy caliente y sufrió tal trauma que a partir de allí el pequeño no habló más. Y las causas son diversas también, sin duda. Algunos discuten que puede ser por cuestiones medicamentosas, herencia genética, es decir, adquisiciones tempranas. Sin duda que pueden existir muchos casos, pero sabemos que nosotros, los del mundo psi, el mundo PS, no te lo pierdas. Acá hablamos de cosas nuevas. Acá la inteligencia no es repetir, es esencialmente innovación, espiralado, como diría el maestro Jean Piaget. Tampoco hacemos diferenciaciones entre métodos, salvo las que rayan con el pensamiento mágico, la pseudociencia, bueno, tampoco la pavada, ¿cierto? Bueno, entonces el pictodrama es un método psicológico, también psicosocial, podría ser psicodramático también. ¿Por qué te digo? Porque consiste en esto de ser promotores de la simbolización del pequeño, promotores del lazo psíquico que ha perdido, promotores de la empatía que se ha operado una regresión, promotores de la progresión en el aprendizaje, para que sus esquemas de inteligencia empiecen a funcionar, para que su deseo que está estancado en un mundo real, la hipótesis dice, nadie entró en la mente de un autista, aunque hay mucha certeza, Tustini, hay un montón de gente que estudiaron, y Leo Kanner es sin duda el precursor del término autismo, con sus indicadores, esto de que no juega, no mira, no desarrolla el lenguaje. Sin duda que nadie entró en la mente de un autista, pero se cree que está enviscado, está fijado en lo real de las imágenes perceptivas. Es decir, que el chico autista permanece alucinado, digamos, ¿no? A ver, pero ¿qué es lo que está pasando con estos términos? Que estamos adultomorfizando, es decir, hablando, ¿existe la alucinación en un niño pequeño? Freud hablaba de satisfacción alucinatoria del deseo, sin duda. Melanie Klein también, revestimiento de fantasías, proyección, introyección. Sin duda que está estancado el pequeño en el proceso de simbolización. Esto es lo que podemos comprobar como hipótesis, porque no habla, no mira, no juega, no sonríe, etcétera. No se desarrolla su inteligencia, no tiene motivación. Entonces, el pictodrama sería de la pictografía. Suponemos que los esquemas mentales del pequeño son primitivos, son rudimentarios, son imágenes bidimensionales
que necesitan la interrupción por un otro, por lo simbólico del otro, que en Pierre Aulanier sería la violencia necesaria y primaria, es decir, la violencia simbólica, de que el lenguaje toque a este sujeto y que empiece el proceso de subjetivación. Entonces, el pictodrama es también pictolingüístico, es decir, palabras primitivas, voceos, gorjeos. Si tenés que hacerlo, hacelo al lado de él, tocándolo, jugando con él, alzándolo, es decir, todas las posibilidades. Cada chico autista es diferente, algunos lloran. Si hay que hacer ecopraxia con él, hagámoslos. Eso es el pictodrama. El pictodrama es bajarse al plano del autista y empezar a manifestar su nivel de simbolización. Si la mamá te dice que las primeras palabras eran tales, genial, partir de allí. ¿Por qué partir de lo que dice la madre? Porque sabemos que el primer lenguaje, la lengua, fue transmitida fundamentalmente por mamá. Y también esos encuentros corporales, cuidado porque por hipótesis tenemos también que la madre de un chico autista puede tener problemáticas de tipo comunicativo, problemáticas de sensibilidad, de empatía, es decir, cuestiones muy similares. Y tal vez haya una verdad reprimida en los padres, que es en donde ese chico esté atrapado, ¿no? Atrapado en el fantasma de los padres, en la fantasía de los padres. También el niño es el niño síntoma de estos padres. Y acá estamos en pleno psicoanálisis lacaniano y freudiano también. De modo que a partir del mito que reviste al chico autista, es decir, la fantasía de los padres, esa verdad que trabajamos conjuntamente con los padres para conocer en dónde tienen posicionado a este chico en su deseo inconsciente, también es un objeto de goce. Ese chico significa para los padres algo que del orden de lo inevitable. A menudo el padre ha sido chico autista, pero es que no lo detectaron. Acá había una época en que el chico autista era el pequeño, ya va a hablar, decían todos. Y de alguna manera le buscaban la sintonía emocional, la sintonía verbal. Esto es crucial en el pictodrama. ¿Por qué? Porque son los medios para engancharse con él, para meternos en su mundo. Son lo que él puede registrar. No es que él no registra. Sus niveles de registro son muy elementales, son visuales, para decirlo en términos de Uta Fritsch. Es decir, que él percibe sonido, imágenes. Lo que no puede es categorizarlo, es decir, clasificarlo, es decir, los procesos centrales de su pensamiento, esto es el enfoque cognitivo, fallan. Entonces, intentar que a partir de lo perceptivo, él capte mínimamente algún indicador corporal, un gesto. Por ejemplo, los padres nos van a dar a nosotros el nivel de adquisición, es decir, hasta dónde llegó en materia de lenguaje, en materia de gestos, juegos. Sus juegos son fundamentales. Jugar con él ese juego, dramatizarlo allí. Por eso es que esto está emparentado con el psicodrama. Es una propuesta, a mí me sirvió. El chico estaba ensimismado, autístico, con ecopraxia. Entonces me puse yo también a jugar. Me puse a hacer la pilita de juguete que él hacía también. En un momento dado se detuvo y me miró. ¿Sabe qué sentí yo? Sentí que esa mirada fue como algo copernicano. Nunca lo había hecho, me dijo la madre. Yo sentí que él me dijo en ese momento: a vos también te pasa lo mismo. Es que él está atrapado en ese estancamiento. Hay un trauma precoz terrible que en un momento dado lo va a dramatizar. Y si vos no tenés un enfoque psicodramático, no vas a saber qué hacer, no te va a hablar. Esto no es un psicoanálisis clásico, no es libre asociación, es lo opuesto, no asocia, no simboliza. Hay que ayudarlo a simbolizar, hay que ayudarlo a crear lo simbólico. Y esta creación de lo simbólico es solidario del lenguaje.
Y el lenguaje solidario, la fantasmática, la fantasía. Y entonces jugamos y metimos un gatito también en el medio. Mascoterapia. El pictodrama entonces es la posibilidad de entrar en este mundo encriptado, en esa barrera del autista, esa barrera defensiva primaria, impenetrable, se cerró. El susto fue muy grande. Hasta que das con ese, la madre a veces, hay que hablar siempre con los padres, y darle instrucciones para que realicen ciertos juegos, ciertos rituales, etc. A veces también como una imitación, imitarlo. Entonces, hacerle al espejo. Este espejeo del autista, en cierta manera, hace que se detenga. Y un día se puso a llorar. Claro, quedó desarmado. Luego, cuando se calmó, empezó a mirar. Fue como que su cerebro empezó a reconectarse. Empezó a simbolizar, empezó a percibir. Empezó el símbolo, yo era feliz. Y el gatito seguía. Mucho tardó en acariciar al gatito. Pero esto es terapia de la sensibilidad. Esto es terapia del proceso de simbolización. Esto es primario. Esto no es que vos venís y das fórmula. No, acá hay que construir todo. Construir gestos. Si tenés que gatear, tenés que gatear. Tenés que bajarte al plano de regresión del autista. Y después saldrá lo imaginario, lo simbólico. Acá vamos de lo real, perceptivo, al símbolo y a la subjetivación. La subjetivación está allá en el lenguaje. Y luego le metemos un amiguito que juegue cuando ya está en niveles avanzados. Entonces el pictograma es una propuesta de creatividad, es una propuesta de penetrar la barrera autista, y algún día vas a encontrar tu inconsciente cifra, tu inconsciente capta en dónde él se quedó, mismo gestualmente, actitudinalmente, la ecopraxia. Entonces un día te das cuenta, tomás insight, tomás conciencia. Ya sé. Entonces, si hay que empezar a acercarle el objeto fobígeno, paranoide que lo encerró, hay que dar el trauma que lo estancó. Y eso nos dan los padres. El discurso sobre este chico nos dan los padres. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pasó esto? Entonces eso es todo muy importante. Y trabajar también con los padres su infancia, su propia infancia. Si no hay repetición genealógica, pichón genealógico, el síntoma se repite. Vuelve a pasar en los hijos. El padre también lo era, o la madre, o el tío, o el abuelo. Ese rastreo genealógico sirve. Entonces vamos a llamarle pictodrama a este método de penetración, de inserción, de entrada en el mundo del autista, y con él y junto con él llevarlo a la simbolización, mostrarle, hay que enseñarle. Para él es aprenderlo todo todavía. Y la empatía es no solo de mirada, también gestual. Juegos también corporales, arrastrarse, dar vueltas, usar tecnologías, música, musicoterapia, es decir, todo lo que el micromundo de él implicaba. Era mascota desde ya. Y te invito a ser creativo. La idea es fundamentalmente encontrar el acceso simbólico a la mente precaria del autista, que no ha simbolizado, no hay sujeto todavía. Más adelante vendrá, cuando el sujeto es tocado por el símbolo, por la palabra, por los otros, esa barradura, ese espaltum simbólico, ese corte simbólico que fundará, quizás, tal vez, por hipótesis, un inconsciente, un preconsciente y una conciencia. Pero tenemos que ayudarlo a salir de ese cascarón autístico, como diría Tustin, de esa coraza defensiva terrible, y traer a la luz ese tremendo trauma que cuando viene, lo vamos a llamar, lo vamos a buscar, hay que preparar a los padres y preparar la situación. Y él se va a librar de ese trauma. Y nosotros fuimos con él a buscarlo. Y cuando ese trauma aparezca, todo cambió. Los padres cambiaron, vos cambiaste. Y el autista cambió.
mínimamente, de a poco, tal vez días sin ningún logro, pero un día esa sumatoria hace un salto cualitativo. Entonces el pictodrama como método de acceso al mundo del autista, como muchos otros, pero acá lo importante es lograr que retome el proceso de simbolización. Y creo que todas las terapias autistas es así. Usamos juegos, usamos juguetes, usamos dibujos, usamos pictogramas, o sea, todo lo que implique elementos significantes para su simbolización. Y te invito a ser creativo. Pictodrama para chicos autistas. También podemos adaptarlo para chicos Asperger, pero ahí ya estamos en el plano verbal, porque el chico Asperger es solitario, no quiere decir que no hable, ¿no? Es más fácil. Al chico ese hay que llevarlo de ser solitario hacia la socialización, pero no tanto, porque quizás es también su forma de ser. Así que salgamos de la demonización de los cuadros, los rótulos, que no nos asusta el término Asperger, autista, espectro autista y demás. Es un espectro, es decir, hay distintos niveles. Así que pictodrama, la terapia de acceso simbólico al mundo del autista en este mundo PS. Muchas gracias.